Apreciados amigos, muy buenos días en Venezuela, muy buenas tardes en España, por la diferencia de horario. Les habla José Félix Díaz Bermúdez y hoy tengo un inmenso placer realmente al tener la grata oportunidad de conversar con un venezolano distinguido, con un dirigente social y político de muy alto nivel y de gran experiencia en todo lo que es el desenvolvimiento en Venezuela. Estoy hablando de Pedro Galvis, quien es coordinador de 20 Venezuela en lechería, Estado Anzoátegui, pero por supuesto con una amplia proyección regional, nacional, dentro de este gran proceso e inédito proceso político que hemos vivido tan complejo en Venezuela en las últimas décadas. Un cordial saludo, Pedro. Gracias por aceptar esta conversación. Bueno, muy buenos días, José Félix. Buenas tardes para la audiencia en Europa. Bueno, para mí es todo un gusto y un honor participar de esta entrevista en tu programa tan prestigioso, tan importante por la calidad de la audiencia que te sigue. Muchas Así, gracias. a todos un saludo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Bueno, estamos a las puertas del 28 de julio. Es un día realmente esencial, crucial, decisorio para Venezuela, eh, muy importante para América Latina, por lo que puede ocurrir a partir de este momento. Quería preguntarte, y vamos a verlo tal vez de una manera gráfica, si va a ser como una encrucijada dentro de un laberinto o si es una encrucijada ya fuera del laberinto. Bueno, mira, el 28 de julio es un proceso, como tú bien has mencionado, inédito, que es es el que nos va a permitir, de alguna manera, recuperar aquello que nos fue arrebatado hace mucho tiempo y que hace 25 años se instaló en Venezuela un sistema político que no era llevado por las mejores personas. Y como bien decía Platón en algún momento, que cuando los pueblos se desentienden de la política, terminan siendo gobernados por las peores personas. Bueno, eso fue lo que pasó. Con esto quiero decirte o quiero significar que no había forma de salvarnos de esta tragedia que enfrentamos los venezolanos, porque si algo es muy importante en la política es justamente la confianza. Yo recuerdo que en mi primera incursión política, porque yo no soy político de larga data, sí ya tengo más de casi 20 años en la política, a mí me estaban reclutando para ingresar al partido político desde los 90, cosa que me negué, porque bueno, yo Ah, estaba dedicado a mis estudios y a mi trabajo, a mis negocios. Yo jamás he sido empleado público, jamás he sido contratista, jamás he sido candidato, jamás he ejercido un cargo público y toda mi vida trabajé en el libre ejercicio de la profesión. Yo soy abogado tributario y en el tema de los otros negocios. Tenía una fábrica de ropa con mi esposa y manejaba un negocio de importaciones desde el año 94 hasta que me regresé a Venezuela. Bueno, mucho después que me vine en Venezuela, que yo me vine en el 99. Y justamente me involucro en el tema político como un acto de resistencia, de legítima defensa, porque al llegar me consigo con un señor, estaba en el poder, en donde, bueno, decretó aquel paquete de leyes que en buena medida yo sentí que todas eran un ataque hacia mi persona, porque la ley de costas impedía vender las propiedades o enajenar las propiedades que estaban a menos de 100 metros de la playa. Y bueno, mi casa de playa aquí la tenía a 80 pasos de la arena. La ley de tierra afectaba sobre todo a los ganaderos, más no a los agricultores, y la finca que teníamos en el municipio de Libertad, en el Carito, era una finca ganadera. Luego propuso que iba a ser una ley del ejercicio de la abogacía, entonces yo dije, no, es conmigo, vienes por mí. Y entonces, si me van a atacar a mí, yo me tengo que defender. Y en ese momento es que entonces doy mis primeros pasos
en la política, Mm, partido Proyecto Venezuela. ok. Este, Ah, tu- claro. tuve una Con, dualidad, o sea, con el tuve buen dos. amigo Jorge Sucre, al que le Ah, tengo mucho aprecio. Sí. sí. Bueno, ahí el caso fue que me pusieron a escoger durante los eventos del firmazo y del refirmazo para el revocatorio del 2004 entre dos amigos. A los dos lo estaba Mm, ayudando. Uno jugaba golf conmigo y el otro era amigo de la infancia. Entonces tuve un encuentro era la Causa R y Proyecto Venezuela. Me decanté por Proyecto Venezuela porque las ideas que promovían se parecían mucho más a las mías. O sea, definitivamente, yo soy liberal de nacimiento, digamos que conservador un poco, bastante conservador. Y bueno, el partido que se parecía un poco más a lo que yo pensaba era Proyecto Venezuela. Y recuerdo que mi primera intervención sí, pública en el partido, les dije cuando me estoy presentando, bueno, yo soy Pedro Galvis, vine aquí ok. a lavarle la cara a la política, no a los políticos. Qué Y bueno, bueno, esa fue la primera intervención pública y qué bueno, es bueno. un principio y un valor que al día de hoy todavía conservo y todavía defiendo. Importante. Qué valioso es ese comentario que nos haces, Pedro, porque nos acerca a tu historia personal, profesional, a tu definición como ciudadano. A veces la vida nos pone en una coyuntura, ¿no? Y te cuento, me río porque es una anécdota de juventud. Un día mi padre, estábamos conversando con Virginia Betancourt, una gran venezolana, una mujer que le aportó a Venezuela una obra maravillosa que, bueno, se perdió, nada menos y nada más que la Biblioteca Nacional, que fue un monumento a la cultura del país. Y ella le dice, vamos a meter a José Félix en tales y cuales cosas políticas. Y mi papá saltó como una pantera y le dijo claramente, no, José Félix a la política no, José Félix a estudiar. Igual pues a esta definición tuya. Y somos colegas, Pedro, qué orgullo. Un colega que viene a la política, vamos a decir que tú eres un hombre prestado a la política con una visión humanística y que tiene ya afortunadamente otra visión. Y una de las preguntas que te quería hacer era precisamente esta. ¿Cómo el liderazgo en esta experiencia se transforma? ¿Cuál es el nuevo perfil en tu concepto de un nuevo dirigente social, de un nuevo dirigente político? Bueno, el nuevo liderazgo tiene que ser un liderazgo verdaderamente democrático, tiene que creer en los valores de la democracia que implican de alguna manera la transparencia, la alternabilidad en el poder, fundamentalmente. La transparencia es muy importante porque un gobierno opaco o un dirigente con ideas opacas, por lo general, deja un rendijo por donde se cuela la corrupción. Y si algo he aprendido durante todos estos años es que cuando tú combinas a la corrupción con la pobreza, de allí emergen gobiernos autoritarios. Entonces, justamente el caso de Venezuela. Venezuela era un país que por despecho se decantó por un golpista, por Hugo Chávez Frías en el año 98, y fue justamente no en un ejercicio de abandonar la política, sino en repudio a unas prácticas con las cuales estaban molestos y no le dieron respuesta. Porque lo cierto es que el declive de la democracia en Venezuela se manifiesta el punto de quiebre en el año de 1993, con la elección de Rafael Caldera, donde Andrés Velázquez quedó de segundo, Popey quedó de tercero y Acción Democrática de cuarto. Cuando la historia republicana del país, del proyecto de transición democracia que inicia tras la caída de Marcos Pérez Jiménez, justamente lograron mantener una alternabilidad y a partir del año 79-80 empiezan entonces los índices de participación en la democracia empezaron a declinar. Un pequeño, no fue notorio, o sea, no fue brusco,
pero sí había una tendencia hacia la pérdida del interés en la participación. En buena medida, presumo que fue debido a los deseos no satisfechos, ofertas políticas no Claro, cumplidas y algunas malas prácticas que se derivaron, creo yo, a partir del momento de que la Constitución de 1961 le quitan las garantías económicas y entonces eso deja la vía libre para que empiece el proceso de nacionalización de empresas, expropiaciones y esa situación, bueno, como todos sabemos, se produjo la nacionalización de la industria petrolera en los 70, de las empresas básicas de Guayana, y entonces esas se convirtieron en grandes agencias de empleadoras, en donde los partidos y los funcionarios de turno veían eso como una agencia de empleo claro. para sus huestes. Entonces, bueno, empezó a construirse una estructura clientelar y un Estado paternalista. Entonces, bueno, cuando tú le das el privilegio a alguien para optar a una posición de trabajo y se la quitas a otra, esa otra que se siente despojada, obviamente tiene un resentimiento. Pero cuando se ve que la práctica es habitual, cuando cambia de gobierno, cambian de empleado, entonces ya la gente sigue generándose un malestar creciente y empieza el desapego hacia los partidos políticos. Y bueno, justamente eso empieza más o menos en los 80, que se produjeron varios escándalos de corrupción, nunca como los niveles que hoy tenemos aquí en Venezuela, pero sí, a la gente le molesta. A la gente le molesta que le tomen el pelo, que le Claro. falten el respeto. Y bueno, en el año 93 se produce lo que llamamos el tipping point, en donde Acción Democrática y COPEI perdieron más del 60% de su patrimonio electoral para darle paso entonces a una nueva visión política encabezada por Caldera, que no era nuevo, y por Claro. Andrés Velázquez, que es un laborista. Y a partir de allí, bueno, no tengo mucho que agregar. En el año 2000, Acción Democrática y COPEI representaban apenas el 9% del caudal electoral. ¿Qué ha pasado del 2000 a 2024 con los partidos? Bueno, yo creo que la primaria es un ejemplo, la primaria del 22 de octubre es un ejemplo de lo que ha venido pasando con los partidos políticos. Los partidos políticos, si no se renuevan, los partidos políticos, si no proponen ideas, los partidos políticos que no discuten con sus ciudadanos las realidades del país ajustadas a la verdad, sus planes, sus proyectos, sus acciones, porque estaba fuera del gobierno, pero tenían algunos cargos, alguna alcaldía, gobernación. Esas tendrían que haber sido ejemplo para todo el país de lo que significaba un gobierno de otras características al autoritario que ya dibujaba para el año 2002, 2003. Ya ese gobierno era un régimen híbrido y bueno, de allí cuesta abajo en la rodada hasta llegar a lo que tenemos hoy, una terrible dictadura, es un gobierno autoritario hegemónico que para salir de él, bueno, fíjate tú todo lo que hemos tenido que hacer. Claro. Ahora, la clave de este nuevo liderazgo es que tiene que ser sincero, tiene que ser transparente, tiene que ser coherente, tiene que ser inteligente, pero sobre todo tiene que rendir cuentas. Si se equivoca, rinda sus cuentas, pida perdón, discúlpese y haga un acto de constricción que verdaderamente valide que sus palabras de arrepentimiento son algo y son en serio. Y eso es lo que no pasó. Así Aquí es. nunca se reconocieron los errores, no se siguen reconociendo, atribuyen esta situación a otra naturaleza muy distinta porque no hemos terminado de entender que el país está harto de que los engañen. No es cierto que todos los políticos son ladrones. No es cierto que la gente se mete en la política para hacerse de unos reales. No es cierto que los políticos se meten exclusivamente para... No digo que no haya ese tipo de políticos, pero corresponde al liderazgo de los partidos seleccionar a sus mejores hombres y mujeres para los cargos de elección popular. Así es. Porque el primer acto de corrupción, considero yo, es presentarse para un cargo para el cual no está preparado. Así es. Muy cierto. Entonces, bueno, y eso
tiene que de alguna manera despuntar el tipo de liderazgo que viene. Tiene que ser un liderazgo formal, un liderazgo educado, calificado, que verdaderamente esté preparado para ejercer el cargo al cual va a aspirar o al cual lo van a designar. Y un liderazgo, eso genera confianza, que es la clave. La confianza fue el cerrajero que permitió diseñar la llave con la cual este domingo 28 vamos a abrirle la puerta a la libertad. Es Así es, justamente haber logrado generar la confianza necesaria que se transformó en una gran esperanza, porque con confianza y con credibilidad la gente volvió a empezar a creer. Y no empezó a creer en los partidos, empezó a creer en la política, en el liderazgo. Y en este caso, es la encargada de esta gran transición política ha sido María Corina Machado, quien históricamente ha mantenido unas posiciones coherentes, inteligentes, intraficables, incorruptibles, transparentes, y eso fue lo que permitió enamorar a todos los venezolanos que hoy más de un 90% la ven como la principal figura, incluso llegan a llamarla como la libertadora de Venezuela, porque le hemos puesto obstáculo tras obstáculo y cada uno de ellos lo ha enfrentado con valor y los ha superado. así es. Pero has hecho una magnífica descripción de los antecedentes, de todo lo que ha pasado, porque esto no ha sido consecuencia simplemente de que llegó una, una simple elección y cambiamos de rumbo. O sea, es un complejo de nuestra dinámica histórica, un complejo de nuestra dinámica social que realmente nos llevó a todo esto, una profunda crisis desde muchos sectores que tienen una clara responsabilidad ante la historia de Venezuela. Ahora, te pregunto, en vista de todo esto, todo lo que vivimos, todo lo que ocurrió, las consecuencias que se produjeron y todos estos largos años bajo un esquema que todos hemos padecido, los que estamos adentro, los que están afuera. Hemos cambiado como sociedad. ¿Qué lecciones como sociedad nos da todo esto? Simplemente nos podemos satisfacer con una elección o simplemente es necesario de ahora en adelante una transformación de la sociedad venezolana. Yo siento que es necesario perfeccionar esta nueva espíritu democrático ciudadano, o sea, al cual no podemos defraudar. O sea, la gente ha estado clara en las pequeñas cosas, es tiempo de profundizar. O sea, no podemos en los partidos cerrarle las puertas a la academia, a los académicos, a los intelectuales, que fue la clave que de alguna manera derivó en esta clase política que, bueno, obviamente no tenía todas las respuestas porque no sabía responder las preguntas. Entonces se presentaron situaciones que, bueno, derivaron en hechos que en lugar de sumar adhesiones, lo que hacía era ir perdiendo eh, justamente la atención, que era una de las razones por las cuales yo me negaba a participar en la política. Pero como te dije, desde los 90 me están tratando de reclutar, pero no sentía necesidad. Yo con mi trabajo me iba bien y estaba preocupado era por por terminar mi carrera, etcétera. Entonces, este nuevo liderazgo tiene que ser mucho más didáctico, tiene que tomarse el tiempo para hablar con sus dirigentes y con sus electores o con sus ciudadanos, para que se conozcan, para que puedan efectivamente darle respuesta a las aspiraciones de la gente y este nuevo liderazgo tiene que ser decente. Es decir, tenemos que promover la reafirmación de los valores positivos, Así de es, valores como libertad, democracia, lealtad, solidaridad, etcétera. así es, Esos son valores que tenemos que recuperar porque ahorita, bueno, la situación económica, quizás las presiones de las personas que están recibiendo en sus vidas para mantenerse, para recordar y añorar los mejores tiempos del pasado que vivieron, porque todo, Venezuela fue un país que en los 70 80 tenía una clase media poderosísima que llegaba casi al 40%. Hoy imagínate
tenemos una clase media totalmente menguada. Buena parte de ella se ha convertido en nuevos pobres. Y bueno, la clase media que ha estudiado, que tiene conocimiento, que son los ingenieros, que son los doctores, que son los veterinarios, que son los agrónomos, que son los biólogos, que son los ingenieros químicos, que son los que construyen puentes, los que construyen plantas de petróleo, los que generan soluciones. Esa generación hoy me preocupa porque en mi vida he conocido a los mejores talentos, porque pareciera que los iguales se atraen. Y Claro, la gente, el pueblo, los ciudadanos menos favorecidos, veían antes, como en mi caso, que mi abuelo me decía, hijo, yo quiero que te vayas para la universidad para que no pase lo que yo pasé. Y bueno, mi mamá también se graduó, mi papá se graduó, todos son, mi mamá era licenciada en educación, que para descanse, mi papá profesor y abogado. qué bueno. De ahí entonces, pero entonces ahora vemos cómo los muchachos no ven en la universidad una salida para su futuro. Más bien se ocupan, bueno, yo estoy estudiando para chef, porque me quiero ir, entonces, bueno, Claro, como chef puedo. No. Entonces, tenemos que reenamorar a esas personas, porque la verdad es que es muy duro tener a la familia viviendo fuera, separado, entonces tener que celebrar los cumpleaños y las fiestas por Zoom o por WhatsApp. claro, Es duro. Casualmente, la semana pasada tuve una experiencia de ese tipo con mi papá, que se fue para Madrid y bueno, no le gustó, ya tiene 3 años allá, entonces añora regresar a su país. Me dice, no, yo me voy a regresar después de septiembre, que tengo el aniversario de bodas, y me regreso porque no está acostumbrado, no está claro. acostumbrado. Nosotros siempre vivimos bien. Aquí recuerdo que nos llamaron en alguna oportunidad la tribu Barato, que los maestros, los bomberos, Sí, los policías podían viajar por el claro. mundo y comprar sus cosas y llegaban a Miami, oye, está barato, dame dos y tal. Entonces, y eso era gente trabajadora, humilde, maestros, bomberos, policías, es decir, no era de la élite. Ahorita, Sí, ¿quién puede viajar? Los que se viajan están viajando por el Darién, esa cosa tan peligrosa. claro, Este régimen ha generado un éxodo de venezolanos casi o peor que el de Siria, que estaba en guerra. claro, Y no en guerra civil, en una guerra cruenta que costó vidas, que costó infraestructura, y los venezolanos se pusieron al mismo nivel de éxodo, de escape del país, como si fuera un país en guerra. claro, Y es así, sí hay una guerra, pero es una guerra de otra naturaleza, la que claro, estamos enfrentando los venezolanos. así es. Pedro, has tocado un punto interesante, muy esencial, y que inmediatamente me conectó con el gran drama de nuestra inmigración. Recuerdo muy vivamente cómo me encontraba en las calles de ciudades de España a jóvenes talentosos, jóvenes preparados, profesionales, técnicos de alto nivel, haciendo trabajos muy menores. Este, y uno de los puntos esenciales con los que ha tocado la fibra sentimental de los venezolanos que ha expuesto María Corina Machado es precisamente esa reunificación familiar, ese volver a la patria, como aquel extraordinario poema. ¿Qué piensas? ¿Cuáles deben ser las acciones? ¿Cómo rescatamos a la Venezuela que está afuera y que añoramos para que regrese? Cuando los venezolanos están afuera, muchos de ellos están frustrados porque no pudieron ejercer el poder de su voto. Eso fue otra cosa, que ni siquiera estando fuera del país, el gobierno de Maduro les negó la oportunidad de manifestar, de elevar su voz, de usar su poder para tomar decisiones trascendentales para el país. Eso es una cosa. Y la otra, muchos de ellos ya quieren regresar. Ahora bien, para que se animen muchos más a regresar, el país del que viene tiene que ofrecerle las garantías necesarias para que puedan trabajar, para que puedan progresar, para que se sientan seguros de que puedan transitar por las diferentes calles y paseos de Venezuela
sin temor a que un asaltante le quite sus pertenencias o su propia vida. Y esas condiciones tienen que generarse para que efectivamente se animen miles de venezolanos a regresar a su patria. Eso es fundamental. Ok. Pedro, como lo has dicho bien, este no es un proceso político normal, esto no ha sido pues una simple elección presidencial. Tú lo has calificado, y te escuché recientemente en un acto hacerlo, como una lucha espiritual. ¿Por qué es una lucha espiritual? Porque es una lucha que si te pones a ver es entre el bien y el mal. Porque definitivamente las personas que están en ejercicio de poder no son buenas personas, son muy malas. Para lo bueno son malos y para lo malos son muy buenos. Unas personas que son capaces de cometer los más atroces crímenes contra los derechos humanos y de lesa humanidad, como bien lo expresa el expediente de Venezuela número 1 que reposa en la Corte Penal Internacional, como bien ha sido sustentado por las organizaciones encargadas de velar o de denunciar los derechos humanos, por el tratamiento cruel como se han manifestado con lo que llaman la puerta giratoria de los presos políticos hoy por disentir, vas preso hoy por prestarle, por venderles una empanada a una líder como María Corina Opositor, te cierran el negocio por prestarles tu cuarto para que se hospede en una de estas giras en las cuales te meten preso al dueño de la casa, te cierran hoteles, te cierran restaurantes. En estos días, cuando en ocasión a la venida de María Corina al Estado la semana antepasada, la semana pasada, el 10 de julio, bueno, que vino con una delegación a una de las lideresas que la acompañaban, a Delsa Solórzano, en mi jurisdicción, fue a reunirse con sus colegionarios, a tomarse un café y estando dentro del recinto la desalojaron. Eso es un acto totalmente vergonzoso y es un acto que denota cobardía y miedo. Miedo porque amigos míos me han comentado que han recibido llamadas de amenazas, que si colaboran, que si apoyan al movimiento María Corina, les van a quitar sus contratos, les van a cerrar los negocios, los van a multar. Entonces este es un régimen siniestro, muy malo, porque no saben que con esas acciones lo que hacen es quitarle el trabajo a los venezolanos que ya bastante trabajo estamos pasando. Estamos hablando de que los índices de pobreza de Venezuela hoy en día están casi pegados en un 80%, en donde casi 40% de esa pobreza es multidimensional. Es decir, todos los venezolanos, casi sin excepción, estamos padeciendo de algún nivel de pobreza multidimensional, que implica que o no tenemos internet, o no tenemos luz, o no tenemos agua, o no tenemos acceso a la gasolina, en fin, todas esas privaciones son una pérdida de una riqueza material y física que uno la disfruta por el solo hecho de existir y tener cómo pagarlo. Pero desde el momento que a ti te quitan la capacidad adquisitiva, con unos sueldos miserables, peores que los esclavos, porque por lo menos los esclavistas le daban techo y comida y cuidado a sus esclavos, pero aquí no, aquí nos matan, la gente se nos muere de mengo en los hospitales porque no están suficientemente bien dotados. Los maestros dejaron de educar porque con un sueldo de $30, ¿qué puede hacer? Si $30 son 60 litros de gasolina. Claro. $30 son, o sea, el pasaje ahorita cuesta como $1, el pasaje de transporte público. Entonces son 30 días 30 rutas de pasaje, ¿verdad? 15 días de trabajo, ir y venir. Y entonces, y esa gente no come. Esa Sí. gente no tiene problemas de salud, no tiene que controlarse la pensión, los que sufren de diabetes, las pastillas para diabetes, en fin. Es un país en total estado de pauperación. Ahorita ni siquiera seguros médicos privados hay porque casi todos se fueron. Entonces ahora los seguros son en dólares y bueno, es totalmente prohibitivo. Tienes que vender un Claro. riñón a comprar una póliza. Terrible. Ya para cerrar, Pedro, ya que en el último minuto, ¿qué país
debemos visualizar? ¿Qué país visualizas? ¿Cómo va a ser el futuro? ¿Cómo debemos trabajar ese futuro? ¿Cuál es la Venezuela por venir? La Venezuela por venir va a ser una Venezuela luminosa, va a ser una Venezuela esplendorosa, mucha gente trabajando. El regreso de nuestra familia va a ir precedido del regreso de las inversiones valiosas a este país. El proceso de privatización es masivo, una economía, un plan de economía expansiva que permita el ingreso de mucho capital, la reinserción de Venezuela ante los mecanismos de financiamiento internacional, va a generar de lo inmediato unos niveles de progreso importantes. El tema de PDVSA. PDVSA no se va a privatizar, pero sí se van a privatizar los 194 procesos que forman parte de las operaciones de PDVSA, que ya están privatizadas a medias. El Estado tiene el 51% y ellos tienen el 49%. Bueno, no. Quédense con todo el 100%, paguen por ello, no es que se van a quedar de gratis, paguen por ello y con ese dinero recaudado se pagan los fondos de pensiones que fueron robados, se pagan los bonos y las deudas que PDVSA tiene con sus acreedores y con los inversionistas, los venezolanos, con esos mismos fondos sirve para pagar prestaciones sociales o mejores sueldos a los trabajadores. Lo mismo pasa con las industrias básicas. Hay que generar mucho trabajo y el trabajo para que sea ejecutado necesitamos inversión. Entonces aquí hay que recuperar el sistema eléctrico, el sistema energético y tenemos un plan que convertirá a Venezuela en el hub energético del hemisferio porque tenemos demasiada riqueza debajo y arriba de la tierra que permiten esa condición. Tenemos las reservas petrolíferas más grandes del mundo, pero eso no nos sirve de nada si Claro. no las traemos, las procesamos, generamos riqueza y energía. Guri está totalmente devastada. A Guri hay que meterle la mano para que efectivamente pueda producir la suficiente electricidad para exportarla inclusive. Entonces, el futuro de Venezuela es luminoso. Y les digo una cosa, el Estado de Anzoátegui va a ser la bandera de todo este proceso, porque justamente aquí donde estamos, este es un estado maravilloso, con tierras fértiles, con petróleo, con gas, y bueno, y sol radiante, vientos que nos permiten poner plantas eólicas, plantas solares, más las infraestructuras tradicionales. Tenemos a José que está totalmente paralizado por los momentos, se está operando al 20% quizás de su capacidad. Imagínate a José de nuevo trabajando al 100% y buscando hacer más grande aún. Entonces eso implica que la decadencia del mercado inmobiliario se resucita, va a Así dar es. raíz a que algunas otras personas se arriesguen a invertir de nuevo en construir soluciones habitacionales para todo ese poco de personas que van a venir a Anzoátegui a trabajar y de los cuales muchos de ellos serán los venezolanos talentosos que se nos fueron de aquí. Así es, y tenemos sobre todo una gente maravillosa, un Así es. espíritu y una tradición venezolana que tenemos que rescatar. Ese buen ser Así es. venezolano del que nos formó y que debemos otra vez presentarnos como somos. Gente de bien, gente de trabajo, gente humilde, pero gente con un corazón abierto para querernos entre nosotros. Un gran abrazo, Efectivamente. Pedro. Qué gran gusto, de verdad. Nos has dado la clave de una serie de cosas. Y bueno, éxito para todos el 28 de julio, que será como un nuevo 23 de enero de celebración por la democracia y por el futuro del país. Muchas gracias, Pedro. Bueno, ahora gracias a ti y a todos. Saludos. No pierdan la fe y no pierdan el empuje. Vamos a ganar esto con el mundo González Urrutia. Así es, Y adelante, acompañado de amor y adelante, con Dios por delante. así es, con Venezuela en el corazón. Muchas gracias, amigos. Un fuerte abrazo. Les habló José Félix Díaz Bermúdez, hoy con Pedro Galvis, un venezolano que ha demostrado en esta conversación toda la potencialidad de Venezuela, por lo que hemos luchado y por lo que vamos a tener. Muchas gracias y saludos a todos. Un fuerte abrazo. Gracias de verdad.